Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Hugo Alfredo Benítez Hernández, estudiante de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas por la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión realizaré una breve explicación sobre la ley de los senos y los cosenos. Para iniciar, pues debemos de saber lo que es un triángulo oblicuángulo, y este es cuando no se presenta ningún ángulo recto, es decir, de 90 grados. Se denomina de dos formas, tanto triángulo acutángulo, que tiene los tres ángulos agudos, es decir, menores de 90 grados, y un triángulo obtusángulo, si tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90 grados, por lo que no es posible resolverlo si aplicamos las funciones trigonométricas tradicionales. Para la solución de este tipo de triángulos se puede utilizar la ley del seno o la ley del coseno, dependiendo los factores que tengamos. Para empezar, la ley del seno nos dice que para cualquier triángulo se verifica el teorema del seno, que demuestra que textualmente los lados de un triángulo son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Y vamos a demostrarlo de la siguiente manera. Consideremos dos casos. Vamos a iniciar con el triángulo acutángulo. Dibujemos el triángulo con los vértices ABC, como el siguiente. Vamos a trazar la altura en el segmento CD y con la altura del segmento AE. Si el triángulo ACD, por lo tanto, el seno, en este caso vamos a ocupar que el seno en un triángulo rectángulo es el cociente del cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa, siendo CD el cateto opuesto y B la hipotenusa. Por lo tanto, el ángulo CD, que sería este, va a multiplicar o va a ser producto de el lado B por el seno del ángulo A. En el caso del triángulo BCD, tenemos la misma función, el seno, que es el cociente del cateto opuesto, que en este caso es el segmento CD, y la hipotenusa, que es A. En ambos casos, el segmento CD, vamos a tener en el triángulo BCD que A, que sería esta, que sería la hipotenusa, es el producto por el seno de el ángulo B. Si comparamos entonces el producto de B de los dos triángulos, B seno de A es igual a seno de B. Por lo tanto, A sobre, o el cociente del seno de A es igual al cociente de B sobre seno de B. Esto es resultante de haber formado triángulos rectángulos y haber utilizado la función del seno, que nos dice que es el cociente del cateto opuesto del ángulo y la hipotenusa. Seguimos demostrando la ley del seno. En el triángulo ahora, el ACE, en este, ocupamos la misma función y el segmento AE sobre B, que sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si despejamos al segmento AE, nos va a dar el producto de B por el seno de el ángulo C. Lo mismo hacemos en el triángulo ABE, en este triángulo ABE, siendo AE o el segmento AE el cateto opuesto y C siendo la hipotenusa, porque es el cateto más largo. Es igual al seno del ángulo B. Por lo tanto, si despejamos el segmento AE tanto en ambos triángulos, vamos a tener que el segmento AE es igual al producto del lado C por el seno de B. Si comparamos entonces, pues vamos a tener el producto de B, seno del ángulo C, es igual al producto del lado C por el seno de B. Por lo tanto, el cociente de B sobre el seno del ángulo B es igual al lado C sobre el seno de C. Y aquí concluimos para el triángulo acutángulo, que sería A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B y C sobre seno de C.
Vamos a demostrar la misma ley del seno, pero ahora en un triángulo obtusángulo. Recordemos que el triángulo obtusángulo tiene un ángulo obtuso, que es decir, mayor de 90 grados. Dibujamos un triángulo con los mismos vértices ABC y vamos a demostrar la ley. Tracemos las alturas. En este caso tendremos que hacer una ampliación del segmento AE y la altura de este triángulo, que sería el segmento AE. Utilizamos la misma fórmula del seno para el triángulo CDB, para este triángulo CDB, y nos va a decir que es el cateto puesto sobre la hipotenusa. Es CD, que sería el cateto opuesto, sobre A, que sería la hipotenusa. Por lo tanto, si despejamos al segmento CD, nos va a dar el producto del lado A por el seno del ángulo B, que sería el ángulo opuesto. Y para el triángulo CDA, vamos a tener que ocupamos el mismo segmento, y aquí vamos a tener una característica particular. ¿Por qué? Porque este pedacito de aquí serían aquí ya los 180 grados, y por eso le estamos restando al seno de 180 grados menos el ángulo que corresponde a A. Si despejamos al segmento CD, es igual al producto del lado B por el seno del ángulo A. Si comparamos, entonces el producto del lado A por el seno de B es igual al producto del lado B por el seno del ángulo A. Por lo tanto, el cociente del lado A sobre el seno del ángulo A es igual a B, o al lado B, sobre el seno del ángulo B. En el caso del triángulo AEC, vamos a aplicar otra vez la función del seno. Nos va a decir lo mismo, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y despejamos a este segmento, que sería el segmento AE. Nos va a decir que es el producto del lado B por el seno del ángulo C. Y en el caso del triángulo AEB, ocupamos el seno, nos dice cateto opuesto, que sería el segmento sobre la hipotenusa, que en este caso sería el lado B. Despejando, sería el segmento AE igual a la hipotenusa, que en este caso sería C, el lado C, por el seno de B. Y lo demostramos, lo comparamos de esta manera. El producto del lado B por el seno del ángulo C es exactamente igual a el lado C por el seno de B, del ángulo B. Y el cociente de B, por lo tanto el cociente de B es sobre el seno del ángulo B, es igual al lado C sobre el seno del ángulo C. Por lo tanto concluimos, y aquí es volvemos a la misma fórmula de los senos, que en este caso nos demuestra la ley de los senos. Por otro lado, ahora vamos a hablar sobre la ley del coseno, que relaciona el tercer lado de un triángulo con los dos primeros y con el coseno del ángulo formado por estos dos lados. Consideremos en primer caso, que sería con un triángulo acutángulo. Dibujamos el triángulo ABC y tracemos la altura. En este caso nada más vamos a trazar una altura, el segmento BD. El teorema de Pitágoras, que nos dice, si se fijan, aquí se forman dos triángulos rectángulos. A al cuadrado, que sería la hipotenusa en este caso, es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces el lado B por el segmento AD. Pero el coseno, si recordamos el coseno como nos lo dice en un triángulo rectángulo, que es el cociente del cateto adyacente y la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es el ángulo AD y la hipotenusa sería
el lado C. Por lo tanto, si despejamos al segmento AD, nos va a dar que es el producto del lado C por el coseno de A. Sustituyendo aquí en la fórmula, pues matemáticamente nada más lo sustituimos por el coseno de A y analógicamente nos va a demostrar que el despeje del lado B es A al cuadrado más C al cuadrado menos 2AC por el coseno del ángulo, en este caso del ángulo B. Y si queremos saber el lado C, es el elevar al cuadrado A, el lado A, más elevar al cuadrado el lado B, menos 2 veces el lado A, B por el coseno del ángulo C. En el segundo caso vamos a ver el triángulo obtusángulo. Dibujamos el mismo triángulo, trazamos en este caso, ampliamos el segmento AC o trazamos una recta que nos va a ayudar y seguimos con el mismo teorema de Pitágoras, pero utilizamos en este caso lo que pasó con la ley del seno. Vamos a disminuir a los 180 grados que tiene por consecuencia menos el ángulo A, y esto va a ser igual a menos el coseno del ángulo A. Por lo tanto, AD, este segmento AD, es igual a menos el ángulo C, el lado C, perdón, por el coseno de A, del ángulo A. Si sustituimos para obtener el lado A, que en este caso sería la hipotenusa, cuando trabajamos con el teorema de Pitágoras, es igual a B al cuadrado más C al cuadrado más 2 veces B menos, acuérdense aquí que teníamos el segmento AD, menos, pero lo estamos sustituyendo, menos C, el lado C, o el producto del lado C por el coseno de A, y ya nos da la fórmula resultante. A al cuadrado es igual a B al cuadrado menos C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno de el ángulo A. Y analógicamente podemos demostrar los dos lados siguientes. En este caso, multiplicando B al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2AC por el coseno del ángulo B. Y para saber el lado C, es igual a C al cuadrado, es igual a B al cuadrado más B al cuadrado más B al cuadrado, menos 2 veces A, por el producto de A por B, por el coseno de C. Si se fijan, pues son ángulos opuestos al lado que se está buscando. El teorema de seno, pues nos dice que es una relación de proporcionalidad entre las longitudes de los lados de un triángulo y los senos de los ángulos relativamente opuestos. Entonces vale para cualquier triángulo, establece una relación entre los lados de un triángulo y los senos de ángulos opuestos, y está indicado cuando se conoce un lado y su ángulo opuesto. En este caso es el teorema ALA, ángulo, lado, ángulo. En un triángulo cualquier, la razón entre los triángulos y el seno de su ángulo opuesto es constante. Esto nos lo dice la ley del seno. Y para la ley del coseno, el teorema del coseno se puede entender como una generalización del teorema de Pitágoras. Acuérdense que ocupamos ese teorema para la resolución de la demostración. Para también triángulos cualquiera, es decir, si aplicamos el teorema del coseno, en un triángulo rectángulo obtenemos el mismo resultado que el teorema de Pitágoras. Entonces, también vale para cualquier triángulo, permite calcular un lado conocido con los otros dos y el ángulo opuesto, o visto de otra manera, permite calcular el ángulo conocido de los lados del triángulo. Está indicado cuando se conocen los tres lados del triángulo, ya sea el caso del teorema lado, 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 y cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, en el caso del teorema lado, ángulo, lado. Nos lo dice perfectamente la ley del coseno. El cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble del producto de estos dos lados por el coseno del ángulo opuesto.
Aquí están las referencias que utilicé para la realización de este sencillo video y pues muchas gracias.